Cobertura especial en este paro, pero vamos a volver al estudio de momento y vamos a estar pimponeando, señor Martín Ojeda, representante también de uno de los gremios de transporte, sí, de la para internacional de la industria del transporte. Para hacer un balance, ¿no? Porque lo importante, y esto no es nuevo, creo que, señor Ojeda, lo hemos conversado con usted desde el año pasado porque tuvimos un cierre de año con varias manifestaciones, empezamos también, usted reafirmaba que movilizarse está bien, pero que se politice la situación y que hayan otros intereses, no. Pero a la luz de lo que está ocurriendo en estas últimas 48 horas, ¿cuál es el balance y cómo mira usted la movilización del día de hoy? Bueno, ante todo, muy buenos días, Perú. Muchas gracias por la invitación. Desde la semana pasada hemos tenido conversaciones con varios gremios, incluyendo el señor Valeriano, y la situación era caótica. Hubo una racha de tragedias que era imparable. Y además, empresas que están adheridas a los gremios a los cuales en estos momentos representamos, no daban para más. En este caso, la situación de quiebre pasó la semana pasada con la empresa Aquarius y con la empresa Etuchiza llamada Los Chinos. Primer punto, las empresas de transporte formal de buses para adherirse a un paro, que este no se politice. Segundo, planteamientos de salida de esta situación que lo hemos esbozado en un comunicado donde está AETU, CONET y AEMUS, gremios que no se habían en estos meses adherido a ninguna paralización. También escuchamos la posición del señor Palomino, que ya había cambiado, y eso sí nos dio gusto, que estos paros deben ser de transporte formal, conductores que están suscritos en planilla y trabajando para empresas formales, porque la situación se estaba politizando y estaban sacando beneficios el transporte ilegal, que lamentablemente trajo este flagelo con lo que siempre hemos conversado con ustedes, llamado el falso chalequeo. Esta situación originó que el día lunes, luego de las desastrosas declaraciones de un miembro de la PNP que milita o trabaja en el Mininter, es funcionario del Mininter y que nos trató como si fuéramos nosotros los extorsionadores y que nosotros nos estábamos matando entre sí y que dudaba que fuéramos extorsionados, fue lo que rebasó el vaso. Y eso se lo hemos indicado al ministro de Interior el día de ayer. También debemos agradecer a otros gremios como la Coordinadora y también ACTU, un gremio que, si bien es cierto, representa a los corredores que tienen contratos de fiel cumplimiento y no pueden parar. Las empresas tradicionales de ACTU han parado, por eso que el paro es total. Ya lo declaró la ACTU, y esto no es un tema de felicitarnos ni una soberbia. No, pedimos disculpas a la población, pero este es un punto de inflexión. Ahora, señor Ojeda, usted siempre hace esta distinción y entendemos por qué, ¿no? Los conductores, los transportistas formales y los informales o los ilegales, porque son su competencia. Pero el sicario no hace esa distinción. El sicario mata a todos por igual. Sí. Entiendo tu posición, pero lamentablemente de los paros anteriores se ponían piquetes. Los vimos acá. Nos amenazaban. Entonces, ¿quién va a parar con un transporte ilegal que te pone piquetes y te amenaza? Para. Tú tienes tu derecho, esbózalo, pero no tienes por qué encerrarme en mi terminal. Y eso va más allá de una posición de una competencia desleal. Segundo, y esto también lo sabe la PNP, que lo hemos trabajado, muchos de los sectores donde están vinculados competencia de transporte ilegal con transporte ilegal, estaban los sicarios, y los ilegales trabajaban y a nosotros dos tenían enclaustrados. Entonces ya ha habido investigaciones, que eso lo dejamos a la PNP, de ciertas relaciones raras. Pero independientemente de eso, lo que hablamos de las salidas en este tema de esta paralización es que a gritos no le echamos la culpa totalmente al Ejecutivo, porque seríamos mezquinos. Acá es una posición de los tres poderes del Estado. Nosotros nos sale a la puerta el Ministerio de Transportes, ¿no? Nos sale a la puerta el Interior. ¿Acaso no sale a la puerta el Poder Judicial o el Ministerio Público? El día lunes no estaban de almuerzo y no podían atender a los que estaban reclamando de manera esporádica la problemática de los chinos.
Entonces acá los tres poderes tienen que reunirse y ver ese celo o esa pelea que tienen entre ellos y buscar soluciones concretas, que es la que estamos pidiendo. Ahora, creo que la pregunta es la misma de siempre, ¿no? Más allá de que movilizarse sea una expresión frente a la gravedad de los hechos, al hartazgo, a las ganas de... ¿Qué se va a lograr al final de la jornada, ¿no? Mira, acá hay un tema, claro. Es un punto de inflexión y que, como algunos funcionarios ayer decían, ¿qué van a ganar con parar si esto va a seguir? Este es un punto de inflexión. Muchas de las empresas que están participando ahora no habían participado en ninguno de los paros. Ustedes son testigos. Sí. Entonces acá es un llamado a los tres poderes del Estado que si no limpian sus asperezas y no trabajan juntos como debiera ser, esta situación lamentablemente se va a repetir. Y como ustedes verán, el transporte es una actividad esencial en cualquier estado, sea de izquierda o sea de derecha. Acá la población tiene que tener un derecho de trasladarse de manera segura y no lo está haciendo. Ahora, pero hay sentido común, más que sentido común, hay realidad frente justamente a que este punto de inflexión responde a que hay otras empresas que se han sumado a la paralización, porque si uno escucha, por ejemplo, ¿no?, al congresista Cueto pidiendo que se usen láminas de seguridad, esto nos dice que no solo nunca se ha subido a ningún transporte público, sino que además poco sabe del tema, ¿no? Y te comento, la competencia del Congreso, la competencia del Ejecutivo, la competencia del Ministerio Público es dar la protección y la seguridad de acuerdo a sus niveles al ciudadano. El señor Cueto es un congresista y prácticamente nos está diciendo, ustedes compren pues, ustedes vean. Esa es forma de legislar. Entonces, imagínate al empresariado que hace inversiones porque un bus del transporte urbano no baja de $150.000 y tiene que pagar a 3 bandas criminales que lo están extorsionando y tiene que pagar planilla, tiene que pagar cargos de mantenimiento, tiene que pagar cuotas. O sea, es insostenible. Y lo que está pasando con esta situación es que se está denigrando el transporte urbano que de por sí es bajo en Lima. Entonces, mientras escuchábamos también al señor Valeriano, con quien usted también ha podido conversar de manera directa, nos contaba. Nosotros conversamos con Martín Valeriano el día lunes. Nosotros traspasamos la posición que ya era muy crítica, porque el tema del asesinato del Callao fue algo que también chocó. Sí. Encima la declaración de un funcionario del Mininter, y hablamos con los empresarios y se coordinó solidarizarnos totalmente con los conductores. El conductor es una actividad principal dentro del trabajo del transporte y la escasez de conductores que tiene el Perú, como varios países del mundo, es una problemática total. Y el más vulnerable, ¿no? Conductor, cobradores. No, claro, todo un sistema de transporte. Entonces, el gremio, AEMUS, ahí tienen a los chinos, a Nueva América, a Urbanito, CONET, la 50, Cristo Salvador con AETU, que es el gremio que nos llamó en primer lugar, comenzaron también a coordinar con los demás empresarios y lamentablemente se llegó a este punto de inflexión donde la misma autoridad ha establecido que el paro es masivo. Sí, hay algo que ha recordado Tiffany, se lo ha recordado el señor Valeriano, que fue justamente, ¿no es cierto?, esta idea del general Monroy de tener el plan celador, ¿no? Porque ya ninguno de los planes había funcionado y han pasado un par de meses y tampoco se ha implementado. ¿Ustedes en alguna reunión han hecho hincapié en esto? Mira, nosotros desde el punto de vista técnico, que va más allá de la temática que analiza de seguridad de la policía, hemos pedido 4 cosas. Y esto lo hemos conversado con la Cámara de Comercio de Lima, con el señor Roberto de la Torre y también con el señor Edwin D'Artiano de la Fundación Transitemos, porque hacemos trabajo técnico en equipo. Y nos hemos reunido con el exministro y con el actual ministro y lo hemos conversado e inclusive están en el comunicado. ¿Cuáles son esos 4 puntos? Que se establezca un plan interinstitucional entre todos los poderes del Estado, porque se está viendo un resquebrajamiento total. Y sí no se puede trabajar, una policía resquebrajada con el Ministerio Público, un Congreso que va con la normativa en contra de lo que se pide y la situación es caótica. Sí. Segundo, un sistema de denuncias digital con reserva de nombre. ¿Por qué? Porque se filtra la información y este tipo de delito tiene que ser con denuncia, si no, no se activa. Y tenemos que cuidar al empresariado y a los conductores. Tercero, algo muy importante, que es un sistema de fideicomiso, porque en este tipo de conflictos no se va a ganar nada si ese dinero
no vaya a la extorsión, vaya a la policía, que el empresariado apoye a la policía, a la unidad especial. Y por último, un SAR tipo extorsión que no tenga ninguna vestimenta política, que sea un ejecutivo y que coordine con todos los poderes del Estado que están resquebrajados. Que no tenga vínculo con partido político. Exacto. De acuerdo. Denos un momento, mientras escuchábamos también al señor Valeriano, con quien usted también ha podido conversar de manera directa, Claro, nos contaba. nosotros conversamos con Martín Valeriano el día lunes. Nosotros traspasamos la posición que ya era muy crítica, porque el tema del asesinato del Callao fue algo que también chocó. Encima la declaración de un funcionario del Mininter, y hablamos con los empresarios y se coordinó solidarizarnos totalmente con los conductores. El conductor es una actividad principal dentro del trabajo del transporte, y la escasez de conductores que tiene el Perú, como varios países del mundo, es una problemática total. Y el más vulnerable, ¿no? Conductor, cobradores. No, claro, todo un sistema de transporte. Entonces, el gremio, AEMUS, ahí tienen a los chinos, a Nueva América, a Urbanito, CONET, la 50, Cristo Salvador con AETU, que es el gremio que nos llamó en primer lugar. Comenzaron también a coordinar con los demás empresarios y lamentablemente se llegó a este punto de inflexión donde la misma autoridad ha establecido que el paro es masivo. Sí, hay algo que ha recordado Tiffany, se lo ha recordado el señor Valeriano, que fue justamente, ¿no es cierto?, esta idea del general Monroy de tener el plan celador, ¿no? Porque ya ninguno de los planes había funcionado y han pasado un par de meses y tampoco se ha implementado. ¿Ustedes en alguna reunión han hecho hincapié en esto? Mira, nosotros desde el punto de vista técnico, que va más allá de la temática que analiza de seguridad de la policía, hemos pedido 4 cosas. Y esto lo hemos conversado con la Cámara de Comercio de Lima, con el señor Roberto de la Torre y también con el señor Edwin D'Artiano de la Fundación Transitemos, porque hacemos trabajo técnico en equipo. Y nos hemos reunido con el exministro y con el actual ministro y lo hemos conversado e inclusive están comunicados. ¿Cuáles son esos 4 puntos? Que se establezca un plan interinstitucional entre todos los poderes del Estado, porque se está viendo un resquebrajamiento total. Y sí no se puede trabajar una policía resquebrajada con el Ministerio Público, un Congreso que va con la normativa en contra de lo que se pide y la situación es caótica. Segundo, un sistema de denuncias digital con reserva de nombre. ¿Por qué? Porque se filtra la información y este tipo de delito tiene que ser con denuncia, si no, no se activa. Y tenemos que cuidar al empresariado y a los conductores. Tercero, algo muy importante, que es un sistema de fideicomiso, porque en este tipo de conflictos no se va a ganar nada si ese dinero no vaya a la extorsión, vaya a la policía, que el empresariado apoye a la policía, a la unidad especial. Y por último, un SAR tipo extorsión que no tenga ninguna vestimenta política, que sea un ejecutivo y que coordine con todos los poderes del Estado que están resquebrajados. Que no tenga vínculo con partido político. Exacto. De acuerdo. Denos un momento.